El amanecer teñía el cielo de Montana con un rojo encendido, mientras Iris McRae apretaba a su pequeña hija contra el pecho. Las ruedas del carromato levantaban polvo tras ella, alejándola para siempre de los límites del pueblo de Silver Creek. Era 1875, y los susurros se habían convertido en gritos. Las miradas esquivas, en dedos acusadores, todo porque había dado a luz apenas 6 meses después de enterrar a su marido en tierra fría e implacable. Ramera, le habían dicho, descarada. La habían escupido con desprecio. Las mujeres con las que antes tomaba el té ahora cruzaban de acera al verla pasar, y los hombres que antaño le dedicaban un respetuoso saludo con el sombrero, ahora la miraban con ojos lascivos, creyendo que una viuda con un bebé y sin marido aceptaría cualquier atención. Pero la verdad era mucho más dolorosa que sus cuchicheos ponzoñosos. Ewan, su esposo durante 5 años, regresó de una campaña de ganado consumido por la fiebre, tosiendo sangre y delirando por las noches. En aquellas semanas finales, cuando la enfermedad ya lo había condenado, hicieron el amor una última vez. Un acto desesperado, aferrándose el uno al otro sabiendo que era una despedida. La criatura que ahora llevaba en brazos fue concebida entonces, aunque Ewan jamás supo que había dejado un regalo tan valioso. Ahora, el conductor del carromato dejó sus escasas pertenencias al borde de un sendero polvoriento, que conducía a una cabaña abandonada a 10 millas del pueblo. Iris sintió el peso real de su nueva vida. Estaba sola, completamente sola con su hija de 3 meses, Nellie, y lo poco que pudo traer consigo. «Hasta aquí llego yo, señora McRae», dijo el conductor sin mirarla. «El reverendo dice que el rancho viejo de Milner está más allá de esa colina. No es mucho, pero al menos la protegerá del frío». «Gracias, señor Peterson», respondió ella con la mayor dignidad que pudo, aunque la voz le temblaba. No iba a darle el gusto de verla derrumbarse. Mientras el carro se alejaba, levantando una nube de polvo que le picaba en los ojos y hacía gemir a la bebé, los hombros de Iris se hundieron. La tierra frente a ella estaba cubierta de maleza. La cabaña tenía el techo a medio caer, y el pozo, probablemente seco. ¿Cómo sobreviviría al invierno? ¿Cómo alimentaría a su hija? Había sido maestra en Silver Creek, respetada y querida, hasta que las sospechas y el juicio de los demás le arrebataron el puesto y el propósito. Ahora no era más que una advertencia viviente. Una mujer expulsada por el pecado de traer vida al mundo en el momento equivocado. Con Nellie bien sujeta al pecho, Iris dio un paso, luego otro. No se rendiría. No se dejaría morir. Por su hija, debía encontrar la manera. En la distancia, una columna de polvo se alzaba en el horizonte. Un jinete se acercaba, su silueta creciendo contra la luz feroz de la mañana. Iris se tensó, cubriendo instintivamente la cabeza de su hija con una mano. Allí, sola, cualquier peligro era posible. El jinete frenó su caballo al aproximarse, y ella pudo distinguir sus hombros anchos, un sombrero desgastado cubriéndole el rostro, y un brillo metálico, una placa en el pecho. ¿Un agente de la ley? ¿Alguien enviado para asegurarse de que realmente hubiera abandonado el pueblo? «Señora», llamó el hombre, su voz profunda llevada por el viento. No esperaba encontrar a nadie por aquí. A medida que se acercaba, Iris vio que era más joven de lo que pensó al principio, tal vez unos 30 años, con la piel curtida por el sol y el viento, ojos del color de la tormenta veraniega y una mandíbula fuerte, sombreada de barba. Montaba con una seguridad que solo tienen los que han vivido sobre un caballo. «Me han asignado esta tierra como mi nuevo hogar», respondió ella con la barbilla en alto, aunque la humillación le quemaba el pecho. El hombre bajó del caballo con la soltura de quien lleva la silla de montar en la sangre. Se acercó despacio, las manos visibles, comprendiendo su desconfianza. «Me llamo Colt Rydell», dijo, tocándose el ala del sombrero.
Soy Deputy Marshal de este territorio, y usted debe ser Iris McRae. Así es, contestó, acomodando a Nellie, que empezaba a inquietarse. Y esta es mi hija. Colt bajó la mirada hacia el bebé, y luego volvió a observar a Iris, fijándose en su vestido sencillo, los mechones dorados escapando del sombrero y la firmeza de su mirada verde, a pesar del cansancio que se acumulaba bajo sus ojos. Ese lugar no es apto para una mujer y una niña, dijo sin rodeos. El techo está casi caído. Seguro hay alimañas adentro. Y el agua más cercana sin minerales está a más de 1 milla. Lo sé, señor Rydell, respondió Iris. Pero según me han dicho, no tengo muchas opciones. Sus ojos reflejaron comprensión. Había escuchado los rumores, seguro. Todos en 50 millas ya sabían. La maestra, dijo él en voz baja. Lo fui, admitió Iris, tragando saliva. Colt la observó unos segundos más, y luego dirigió la vista a las pocas cosas que tenía en el suelo. Sin decir una palabra, comenzó a cargar sus pertenencias en su caballo. ¿Qué está haciendo?, preguntó Iris, alarmada. Mi rancho está a 3 millas de aquí, contestó con naturalidad. Tiene una cabaña firme, agua limpia y comida. Usted y la pequeña se quedarán allí hasta que encontremos algo mejor. No puedo aceptar eso. Señora, la interrumpió él con voz suave pero decidida. Ese bebé no durará 1 semana en estas condiciones. Y usted tampoco. Tengo un cuarto libre, el que usó mi hermana el verano pasado. Puede quedarse allí mientras lo necesite. Iris quiso negarse. El orgullo se lo pedía. Pero Nellie se removía inquieta contra su pecho, recordándole que primero estaban las necesidades de su hija. ¿Por qué nos ayudaría?, preguntó, desconfiando de cualquier bondad tras tanta crueldad. Colt, ajustando el baúl en su caballo, se giró hacia ella con expresión seria. Porque mi madre fue expulsada igual cuando mi padre murió, respondió. Tuvo que criarme a mí y a mi hermana sola, y si no hubiera sido por el corazón de algunos desconocidos, no lo habría logrado. Él dio un paso hacia ella, su silueta alta bloqueando la luz del sol, proyectando una sombra que se sentía más como refugio que amenaza. Extendió la mano, áspera por el trabajo, firme. «Señora McRae, no estoy ofreciendo caridad», dijo Colt Rydell con voz serena. «Le ofrezco una oportunidad justa. Supongo que sabe cocinar, mantener la casa, al menos mientras decide sus siguientes pasos. Yo paso la mayoría de los días patrullando, y la cabaña necesita el toque de una mujer». Iris lo miró fijamente, buscando en su rostro cualquier rastro de mentira o interés oculto. No encontró nada, solo una honestidad sencilla, poco común en un mundo que ya le había mostrado su cara más cruel. Poco a poco, puso su mano en la de él. Sus dedos se cerraron alrededor de los suyos, cálidos, firmes. «Ahora está bajo mi cuidado», dijo él, y antes de que ella pudiera reaccionar ante su atrevimiento, continuó. «Para protegerla y proveerle, como lo haría con cualquier alma que necesitara refugio bajo mi techo, a usted y a la niña». En ese momento, con el inmenso cielo de Montana extendiéndose sobre ellos y un futuro incierto por delante, Iris sintió algo que no había sentido desde que Iwan exhaló por última vez. Esperanza. «Gracias, señor Rydell», susurró. «Colt», corrigió él, esbozando una sonrisa que suavizaba su rostro curtido por los años. «Si vamos a compartir techo, es justo usar los nombres de pila». «Iris», respondió ella, devolviéndole una sonrisa que llevaba meses atrapada. Mientras él la ayudaba a subir al caballo, con la pequeña Nellie acurrucada entre ellos, Iris no sabía que aquel encuentro inesperado cambiaría el curso de sus vidas. Solo sabía que, al menos por hoy, ella y su hija estarían a salvo. El rancho de Colt era modesto, pero bien cuidado. Una muestra del empeño de su dueño. La cabaña principal estaba hecha de troncos sólidos,
con una chimenea de piedra que prometía calor para el invierno. Un pequeño granero albergaba los caballos y una vaca lechera. Cerca, un gallinero. Un huerto algo descuidado pero aún fértil se extendía a un lado del terreno. «No es gran cosa», dijo Colt, ayudando a Iris a bajar del caballo. «Pero es mío. 20 acres, agua limpia del manantial y pasto decente para el ganado». «Es precioso», respondió Iris con sinceridad, contemplando la paz que emanaba del lugar. Después de todo el juicio en Silver Creek, ese aire abierto se sentía como libertad. Dentro, la cabaña estaba escasamente amueblada pero impecable. La sala principal servía como cocina y espacio común. Una chimenea de piedra ocupaba un extremo. 2 puertas se abrían desde ahí. Una llevaba al dormitorio de Colt y la otra al cuarto más pequeño. «Mi hermana Mira lo preparó cuando vino de visita», explicó él, guiándola. «Hay una cama, un baúl para sus cosas, y puedo bajar la cuna del desván. Mi madre la guardó desde que éramos niños. La habitación era simple pero acogedora, con una colcha de retazos sobre la cama y cortinas que daban a las llanuras ondulantes. Esto es más de lo que merezco», dijo Iris, con un nudo en la garganta. «No hay que dar las gracias», respondió Colt sin dudar. «Gente honesta ayudando a gente honesta, nada más». Conforme el día avanzaba, fueron entrando en una rutina algo torpe pero funcional. Colt cumplió su palabra y bajó la cuna. Luego salió a ocuparse de las tareas del rancho, mientras Iris alimentaba a Nellie y la acostaba para la siesta. Cuando la niña dormía, Iris inspeccionó la cocina, anotando lo que había y planeando la cena. «Espero que no le moleste, pero pensé en preparar algo», le dijo a Colt cuando éste regresó del establo. «Es lo menos que puedo hacer. He estado viviendo a base de sal, frijoles y carne seca más tiempo del que debería», respondió él, con una sonrisa humilde. «Cualquier cosa que cocine será un cambio bienvenido». Mientras Iris se movía en la cocina, no pudo evitar observarlo en silencio. Colt se movía con la naturalidad de quien se siente cómodo en su piel. Sin movimientos de más, sin adornos. Era guapo a su manera ruda, con rasgos marcados y un cuerpo fuerte por el trabajo, no por vanidad. Ella desvió la mirada de inmediato cuando él volteó a verla. No era correcto fijarse así en un hombre que le había ofrecido techo por bondad. Además, seguía siendo viuda, con una hija que criar y un nombre destrozado por las habladurías. Esa noche, compartieron una cena sencilla de estofado con verduras del huerto y carne curada del otoño anterior. También hubo pan de maíz, nada lujoso, pero caliente y reconfortante. Colt comía con evidente aprecio. «La mejor comida que he probado en meses», declaró, limpiándose con una servilleta, un gesto tan civilizado que la sorprendió. «Gracias», dijo Iris, sin poder evitar sentirse bien. «Mañana podría hornear pan, si tiene harina». «Tome lo que necesite», respondió Colt. «Yo saldré temprano. Hay reportes de robo de ganado cerca de los Harrison, pero volveré antes del anochecer. Estaremos bien», aseguró Iris, señalando a Nellie, que dormía tranquila en la cuna, cerca del fuego. Un silencio se instaló entre ellos. No incómodo, pero cargado de palabras no dichas. Finalmente, Colt carraspeó. «Sé que no es asunto mío, pero esa gente del pueblo. No tenían derecho a tratarla así». Iris se tensó. «Usted no sabe lo que pasó». «No necesito saberlo», contestó él con calma. «Una mujer y su bebé jamás deberían ser arrojados a la nada. No importa el porqué». El tono comprensivo en su voz amenazaba con derrumbar el muro que ella había construido durante meses. Mantuvo su dignidad con pura voluntad, mientras los rumores se convertían en condena, mientras los amigos se volvían jueces. «Mi esposo murió de pulmonía», dijo en voz baja. «Y por primera vez, siento que alguien de verdad quiere escuchar la verdad». «Ewan estuvo enfermo durante semanas», dijo Iris con voz baja. «El doctor nos aseguró que ya no era contagioso,
Solo era el final. Nos despedimos como esposos por última vez antes de que él se fuera. Nelia es su hija. Fue concebida dentro del matrimonio, aunque nació después de su muerte. Colt Rydell asintió, su expresión seria pero sin rastro de juicio. La gente ve lo que quiere ver, dijo él. Creen lo que les ayuda a sentirse mejores consigo mismos. Intenté explicarles, continuó Iris, las palabras fluyendo como si una presa hubiera cedido. Pero ya habían tomado su decisión. El reverendo Asa Flint dijo que mentía para esconder mi vergüenza. Las mujeres del pueblo, ellas afirmaron que una viuda decente jamás se habría acostado con un esposo moribundo, como si el amor desapareciera en cuanto aparece la enfermedad. Esa crueldad dice más sobre ellas que sobre ti, respondió Colt, con la voz tensa por una furia contenida. No tienes de qué avergonzarte. Ese gesto de validación, tan simple, fue demasiado. Iris sintió cómo las lágrimas le llenaban los ojos y empezaban a caer por sus mejillas. Se cubrió la cara con las manos, avergonzada de quebrarse frente a un hombre que apenas conocía. Pero no pudo detenerse. Entonces, sintió una mano cálida posarse suavemente sobre su hombro. Colt se había acercado, ofreciéndole consuelo sin invadir. Perdón, logró decir ella, limpiándose las lágrimas apresuradamente. No suelo... Ha sido fuerte demasiado tiempo, dijo él con ternura. Había algo en su voz que la hizo mirarlo. Y al alzar la vista, en esos ojos grises no vio lástima, sino respeto. Y algo más. Quizá el reflejo de alguien que también había sido golpeado por la vida. Gracias, susurró. Colt le dio un leve apretón en el hombro. Luego se alejó, dejándole espacio para recomponerse. No le des vueltas, añadió. Ahora deberías descansar. Aquí, el amanecer llega antes de lo que uno espera. Esa noche, Iris se retiró a la habitación que Colt le había ofrecido. Nellie dormía tranquila en la cuna, al lado de su cama. Mientras se acomodaba bajo las mantas, no podía evitar preguntarse quién era en realidad ese hombre callado y firme que les había abierto su casa. ¿Qué había vivido para convertirse en alguien capaz de tanta generosidad con unos desconocidos? ¿Y por qué su amabilidad sencilla la conmovía tan profundamente? El sueño la venció antes de poder responder esas preguntas, y por primera vez en meses, durmió sin miedo de lo que traería el amanecer. Los días siguientes se deslizaron con una cadencia extraña pero reconfortante. Colt se levantaba antes del alba, alimentaba a los animales y salía a cabalgar en sus rondas como deputy del territorio. Iris cuidaba de Nellie, mantenía la cabaña, cocinaba y poco a poco, también comenzó a trabajar en el huerto olvidado y a remendar la ropa de trabajo de Colt. Por las tardes, compartían la cena y algunas conversaciones. Colt hablaba de sus patrullas, de las personas con las que se cruzaba, del paisaje salvaje y hermoso que los rodeaba. Iris, sin darse cuenta, comenzó a contarle sobre su infancia en Pensilvania, sobre sus años de formación como maestra, sobre cómo viajó al oeste junto a Iwan después de la guerra. ¿Y tú?, le preguntó una tarde, sentados en el porche mientras el cielo se teñía de dorado y rosa. ¿Cómo terminaste siendo deputy? Nellie dormía dentro de la casa, regalándole a Iris un raro momento de conversación adulta. Colt se recostó en la silla, estirando las piernas largas frente a él. No fue mi primer plan, admitió. Vine al oeste después de la guerra, como muchos. Probé suerte en la minería, luego con el ganado. Pero resultó que tenía buen ojo para rastrear y mantener la cabeza fría cuando todo se complicaba. Barrett Sloan lo notó y me ofreció el puesto de deputy hace 3 años. ¿Te gusta?, preguntó Iris con genuina curiosidad. Colt reflexionó un momento. La mayoría de los días sí. Me gusta ayudar a la gente y mantener la paz. No disfruto mucho la parte de los disparos, aunque pasa menos de lo que cuentan las novelas. ¿Alguna vez...? Iris vaciló, dudando si era una pregunta demasiado personal. ¿He matado a alguien?
terminó él por ella en voz baja. Sí. 3 veces. Nunca por elección, siempre porque no había otra salida. Y aún así, no se duerme igual después. No importa el motivo. Su honestidad la tocó. Ese era un hombre que tenía poder, pero no placer en usarlo contra otros. Iwan fue a la guerra, murmuró Iris. Nunca hablaba de ello, pero tenía pesadillas. Colt asintió despacio. Muchos las tienen. Yo estuve con el 7º de Caballería de Pensilvania. Vi cosas que ningún hombre debería ver. Y también hice cosas que aún me persiguen. Venirme al oeste fue una forma de empezar de nuevo. ¿Y por eso nunca te casaste?, preguntó Iris sin pensar, y al instante se sonrojó. Perdona, fue muy impertinente de mi parte. Colt no pareció ofendido. Es una pregunta justa, considerando que vives bajo mi techo, dijo con una leve sonrisa. Estuve comprometido hace años, allá en el este. Se llamaba Lena. Murió de difteria una semana antes de la boda. No sobrevivió. Lo siento mucho, dijo Iris, suave. Fue otra vida, contestó él, aunque sus ojos dejaban ver una sombra de dolor antiguo. Aquí no hay muchas mujeres disponibles. Y además, he estado ocupado levantando lo mío. Hace tiempo que no pienso en matrimonio. Se quedaron en silencio, pero uno de esos silencios que no incomodan. La luz se fue apagando y las estrellas comenzaron a asomarse en el cielo despejado de montaña. ¿Y tú qué harás ahora?, preguntó Colt, al fin. Era la misma pregunta que Iris se hacía todos los días. No lo sé, admitió. Sé enseñar, pero con tantos rumores, ninguna escuela me contrataría. Sé coser, cocinar, llevar cuentas. Pero ¿quién confiaría en una mujer como yo? ¿Quién me daría siquiera una oportunidad de demostrar lo que valgo?, murmuró Iris con amargura. La memoria de la gente es más corta de lo que parece, respondió Colt Rydell. Y no todos se tragan los chismes. Quizá, dijo ella sin convencerse. Por ahora, solo me siento agradecida por este refugio. Nellie y yo. Pueden quedarse el tiempo que necesiten, afirmó Colt con firmeza. Tenerlas aquí hace que esta cabaña se sienta más como un hogar. Algo en el tono de su voz hizo que el corazón de Iris se acelerara. Trató de convencerse de que solo era gratitud, nada más. Ella seguía siendo una viuda con un bebé. Él, un soltero empedernido. Cualquier otro pensamiento era impropio y no bienvenido. Pero mientras el crepúsculo caía y los sonidos del campo se alzaban alrededor, Iris no pudo negar que la presencia de Colt Rydell le ofrecía una seguridad que creía perdida para siempre. Conforme el verano se transformaba en otoño, los días se acortaban y las noches refrescaban. Iris fue encontrando sentido en las rutinas del rancho Rydell, las tareas diarias, el cuidado del huerto y, sobre todo, ver cómo Nellie crecía fuerte y curiosa con cada nuevo amanecer. La pequeña ya tenía casi 4 meses. Balbuceaba, sonreía, extendía las manos hacia el mundo con fascinación. Para sorpresa de Iris, Colt tenía un don natural con los niños. Al regresar de sus patrullas, solía cargarla en sus brazos, hablándole con ternura como si ella comprendiera cada palabra. «Tiene tus ojos», comentó una tarde, mientras la niña lo miraba con la manita aferrada a uno de sus dedos, del mismo verde que la hierba en primavera. «Pero tiene la barbilla de su padre», respondió Iris, con una punzada de tristeza entrelazada con la dicha de verla tan viva. Ewan tenía esa barbilla testaruda. Colt asintió, respetando su recuerdo en lugar de borrarlo. Era una de las cosas que más valoraba de él, su forma de honrar el pasado sin permitir que definiera el presente. Su rutina juntos se sentía cada vez más como una familia, aunque ninguno lo decía en voz alta. Colt incluso comenzó a enseñarle a montar a caballo correctamente, con su yegua más mansa. Aquel aprendizaje le dio a Iris una libertad que nunca había conocido. A veces recorría los alrededores mientras Nellie dormía en una mantita sobre su pecho.
Los domingos, cuando Colt no tenía que patrullar, iban juntos hasta Pine Hollow, un pequeño asentamiento al este de Silver Creek. A diferencia del pueblo que la había expulsado, Pine Hollow no era más que una tienda, un salón y unas pocas casas de madera. Allí nadie conocía su historia. Y al ir al lado de Colt, todos asumían que era su esposa o su hermana. Fue durante uno de esos paseos cuando aquella paz frágil se rompió. Acababan de cambiar algunos frascos de conserva de iris por harina y azúcar, cuando una voz retumbó desde el otro lado del camino polvoriento. «Deputy Rydell, ¿eres tú?» Colt se giró de inmediato, colocándose de manera casi instintiva delante de Iris y Nellie. «Sheriff Latham», asintió con sequedad. «¿Qué lo trae a Pine Hollow?» Thorne Latham, un hombre corpulento de bigote caído y ojos enrojecidos, se acercó arrastrando los pies. Su mirada pasó de Colt a Iris, estrechándose al reconocer su rostro. «Vaya, vaya. Si no es la viuda McRae», dijo, tocándose el sombrero con una cortesía fingida. En Silver Creek se preguntaban por dónde te habías metido. El reverendo Asa Flint está muy preocupado por tu alma inmortal. El rostro de Iris se encendió, pero mantuvo la barbilla en alto. No mostraría vergüenza. El reverendo dejó claras sus opiniones cuando organizó mi expulsión, sheriff. Solo hacía la obra del Señor, señora, dijo Latham con tono burlón. Sus ojos bajaron hacia Nellie. Y parece que el fruto de tus pecados crece muy saludable. ¡Qué interesante! Colt dio un paso al frente, colocándose por completo entre ellos. Su cuerpo relajado, pero sus ojos afilados como cuchillas. La señora McRae y su hija están bajo mi protección, Latham. Son mis invitadas, y merecen respeto. El sheriff alzó las cejas, divertido. Tus invitadas, ¿eh? Qué generoso de tu parte, deputy. Acogiendo almas perdidas. O tal vez has encontrado otros beneficios en tener una viuda solitaria en casa. La insinuación quedó suspendida en el aire, vulgar y repugnante. Iris apretó a Nellie contra su pecho, ardiendo de vergüenza y rabia. La mano de Colt se acercó discretamente a la funda de su revólver. «Elige bien tus próximas palabras, Latham», advirtió. «Estás insultando a una dama». «¿Dama?», bufó el sheriff. «Así no la llaman en Silver Creek. Tú sabes bien qué clase de mujer es, Rydell. No puedes cerrar las piernas». No terminó la frase. El puño de Colt impactó contra su mandíbula con fuerza brutal, derribándolo al polvo. «¡Colt!», exclamó Iris, sorprendida por la violencia repentina. Latham escupía sangre al levantarse torpemente. «Te vas a arrepentir, Rydell. Has golpeado a un oficial. Estás fuera de tu jurisdicción. Y has insultado a una mujer que está bajo mi cuidado», replicó Colt con voz helada. «Considera que tuviste suerte de que no te partiera algo más». El sheriff los miró con odio, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Esto no ha terminado», espetó. «Barrett Sloane sabrá de esto. Y del tipo de compañía que estás manteniendo». «Díselo si quieres», contestó Colt sin inmutarse. «Pero ahora lárgate antes de que se me olvide la cortesía profesional». Thorne Latham escupió sangre en el polvo, lanzó una última mirada cargada de desprecio hacia Iris y se marchó tambaleante hacia el salón. Apenas se perdió de vista, Iris se giró hacia Colt, las manos temblándole a pesar de su esfuerzo por mantenerse firme. «No deberías haber hecho eso», susurró con urgencia. «Podría causarte problemas, incluso hacer que pierdas tu puesto». «Ningún hombre habla así de una mujer mientras yo esté presente», respondió Colt Rydell, flexionando los nudillos que aún ardían tras impactar el rostro del sheriff. «Con placa o sin ella. Pero tu dignidad vale más que mi puesto», añadió con firmeza. Luego, notando las miradas de los pocos testigos, bajó la voz y dijo: «Vamos, será mejor que regresemos al rancho. No me gusta esa mirada de Latham, y será más venenoso aún cuando tenga unos tragos encima». El camino de regreso fue tenso y mayormente en silencio. Nellie,
Percibiendo el nerviosismo de su madre, lloriqueó dentro del rebozo hasta que Iris la calmó tarareando suavemente. Colt cabalgaba unos metros por delante, los hombros rígidos aún por la rabia contenida. Solo cuando estuvieron de vuelta en la cabaña, con Nelly dormida en su cuna y el café empezando a burbujear en la estufa, Iris se atrevió a tocar el tema otra vez. Lo que dijo Latham sobre que yo esté en tu casa, eso solo alimentará más habladurías, dijo en voz baja. Debería irme, buscar otro sitio. Colt la miró con seriedad. ¿Eso es lo que quieres? ¿Irte? No, admitió Iris, sorprendida por la honestidad de sus propias palabras. Pero no quiero traerte problemas. Ya has hecho demasiado por nosotras. Él cruzó la habitación y se detuvo frente a ella, tan cerca que Iris pudo ver las finas líneas junto a sus ojos, la pequeña cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, y cómo sus ojos grises se oscurecían como tormenta cuando algo lo inquietaba. Iris, dijo su nombre con una suavidad que la estremeció. Quiero que tú y Nelly estén aquí. No por lástima ni por deber, sino porque... Se detuvo un instante, buscando las palabras. Ella lo miró, el corazón latiéndole con fuerza, porque estas últimas semanas junto a ustedes han sido las más felices que recuerdo en años, dijo finalmente. Esta cabaña, antes solo era un sitio para dormir, ahora es un hogar. Iris sintió que se le cortaba la respiración. Hasta ese momento no se había permitido pensar en lo que sentía por él, pero su corazón se aceleraba cuando Colt le sonreía. Se sentía segura a su lado. Admiraba su manera de cuidar a Nelly. ¿Qué estás diciendo, Colt?, preguntó ella, necesitando claridad, temiendo esperar demasiado. ¿Qué me importas?, dijo él con voz baja y honesta. Tú y la niña. Y te estoy pidiendo que te quedes, no como huésped ni como ama de casa, sino porque tú también lo deseas, porque quieras estar aquí, conmigo. No era amabilidad, no era caridad, era un hombre entregándole su corazón. Soy una viuda con una hija, susurró ella, exponiendo su mayor temor. Mi reputación está destruida. Estar conmigo solo te traerá juicios y murmuraciones. ¿Acaso parezco un hombre que se preocupe mucho por lo que piensan los demás?, respondió él con una leve sonrisa torcida. Siempre he vivido guiado por mi conciencia, y esa conciencia me dice que no hay nada malo en cuidar de una mujer valiente, ni de una niña inocente. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero no eran de vergüenza ni de miedo. Eran diferentes, alivio, gratitud. Algo que se acercaba peligrosamente a la alegría. Yo también siento algo por ti, murmuró ella. Más de lo que creí posible después de Iwan. Pero, ¿no es demasiado pronto? ¿Demasiado complicado? Colt alzó la mano con suavidad, dándole tiempo de apartarse si quería, y le retiró un mechón de cabello del rostro. La vida es demasiado corta y preciosa para negar lo que sentimos, dijo con ternura. No te pido promesas, Iris, solo una oportunidad de ver a dónde nos lleva esto. Al ritmo que tú decidas. Ella se inclinó apenas hacia su caricia, permitiéndose esa pequeña rendición. Quisiera eso, admitió. Ver a dónde nos lleva. Su sonrisa fue como un amanecer sobre las montañas. Transformó su rostro de atractivo a deslumbrante. Entonces, iremos paso a paso, prometió él. El llanto de Nelly interrumpió el momento. Se separaron físicamente, pero algo dentro de ambos había cambiado. Una puerta se había abierto, y detrás de ella había un futuro que ninguno se había atrevido a imaginar. El enfrentamiento con el sheriff Thorne Latham en Pine Hollow fue solo la primera onda de una tormenta que se avecinaba. 3 días después, cuando el crepúsculo comenzaba a envolver la llanura, el mismísimo Barrett Sloane apareció a caballo frente a la cabaña de Colt, acompañado por 2 de sus agentes. Iris estaba colgando ropa en el patio, con Nelly dormida en una cesta a su lado, cuando oyó el sonido de los cascos acercándose. El miedo se le agarró al estómago. A esas horas,
Varios jinetes solo significaban una cosa: problemas. Colt salió del granero, secándose las manos con un trapo. Su expresión se volvió seria al reconocer a su superior. «Marshal», saludó con respeto, acercándose hasta quedar al lado de Iris, en un gesto claro de protección. «¿Qué lo trae por aquí?» Barrett Sloane, alto, delgado, con el cabello gris acero y un rostro marcado por los años de cabalgata, desmontó con rigidez. Su semblante era severo mientras se acercaba. «Deputy Rydell», dijo con un gesto breve. «Señora McRae». Incluyó a Iris con cortesía pero con frialdad. Ella respiró hondo. «¿Gustaría pasar?», ofreció con calma. «Puedo preparar café». «No será necesario, señora», respondió Sloane. «Esto es un asunto oficial. No tomará mucho tiempo». Colt tensó los hombros apenas. «¿Qué clase de asunto?». El Marshal los observó a ambos, evaluándolos. «He recibido una denuncia formal del sheriff Thorne Latham de Silver Creek. Afirma que lo agrediste sin provocación hace 3 días, en Pine Hollow». «Hubo provocación», respondió Colt Rydell con voz firme, sin elevar el tono. «Thorne Latham insultó a la señora McRae con las palabras más bajas que se puedan imaginar. Y yo actué como cualquier hombre decente lo haría para defender el honor de una dama». «¿Entonces admite que lo golpeó?», preguntó Barrett Sloane. «Lo admito». El Marshal soltó un suspiro cansado, quitándose el sombrero para pasarse la mano por el cabello canoso. «Colt, eres de mis mejores hombres. Pero no puedo tener a mis agentes peleando con otros oficiales, sin importar el motivo». «Lo entiendo, señor», respondió Colt. «Pero volvería a hacerlo si se repitiera la misma situación». El rostro del Marshal se endureció. «Eso es justo lo que temía escuchar». Sacó de su chaqueta un documento con sello oficial. «Por la autoridad que me otorga The Copper Creek Law en este territorio, queda suspendido sin sueldo por 30 días mientras se lleva a cabo una investigación formal sobre tu conducta». Iris contuvo el aliento. Era exactamente lo que más había temido. Colt pagando el precio por defenderla. Colt tomó el documento sin pestañear, aunque Iris vio cómo se tensaba su mandíbula. «¿Y ahora la placa?», continuó Sloane. «Debe entregarla junto con el arma reglamentaria, con movimientos lentos y dignos». Colt desabrochó la insignia del chaleco y la extendió. Luego entregó su revólver de servicio. Sus armas personales permanecían en la cabaña. «¿Algo más, Marshal?», preguntó, su voz completamente serena, aunque sus ojos ardían como brasas. Sloane dudó y miró hacia Iris y la bebé dormida. «Hay otro asunto», dijo, algo más suave. «El Consejo de Silver Creek ha presentado una petición formal para que Iris McRae sea investigada por conducta impropia». «¿Qué?». La voz de Iris tembló, el miedo trepándole por la garganta. «¿En qué se basan?». «Dicen que ha actuado de forma inmoral», explicó Sloane, incómodo. «Señalan su situación como evidencia, y el hecho de que ahora viva bajo el mismo techo que un hombre sin supervisión. Lo consideran señal de falta de rectitud». La furia encendió el rostro de Colt. «Eso es absurdo», espetó. «La señora McRae es viuda. Su esposo, Ewan McRae, murió de enfermedad. Esta niña es su hija, concebida en matrimonio. Ella fue expulsada por chismes crueles, y yo la acogí porque era lo correcto». «Puede que tengas razón», dijo Sloane, «pero el Consejo exige medidas. Solicitan que la niña sea entregada temporalmente a un hogar cristiano, hasta determinar si la señora McRae es apta para ser madre». «¡No!». El grito escapó de Iris, crudo y desgarrado. Corrió hacia la cesta de Nellie y tomó a su bebé en brazos, estrechándola con desesperación. «No pueden llevarse a mi hija. ¡No!». Colt se movió instintivamente, colocándose delante de ella, la mano yendo al sitio donde normalmente estaría su arma. «Eso jamás va a ocurrir», dijo con voz baja y peligrosa. «No hoy, ni nunca». Los 2 agentes detrás de Sloane tensaron las manos hacia sus cartucheras.
¡Alto todos!, ordenó Sloane rápidamente. No he venido a llevarme a ningún niño. Solo entrego la notificación formal. Sostuvo otro documento. Colt lo tomó con mano firme, aunque su cuerpo era puro acero. Dentro de 2 semanas habrá una audiencia en Silver Creek, continuó Sloane. Deben asistir. Hasta entonces, la niña permanecerá con su madre, pero les aconsejo que piensen bien lo que harán. El consejo tiene peso, y cuentan con el apoyo del juez Vernon Hatch. El nombre cayó como una piedra en el pecho de Iris. El juez Hatch era famoso por su moral férrea y castigos severos. Gracias por la advertencia, Marshall, respondió Colt rígidamente. ¿Eso es todo? Por ahora, dijo Sloane, volviendo a ponerse el sombrero. Lo siento, Colt. Eres un buen hombre. Pensé que usted creía en la justicia, contestó Colt, dolido. Creo en advertir a quien lo merece, respondió Sloane, montando. Y les digo esto por su bien. Pónganse en orden. Si luchan, las cosas pueden terminar muy mal. Con esa frase ominosa, se alejó cabalgando con sus hombres. Cuando se perdieron en la distancia, la resistencia de Iris se rompió. Se desplomó llorando, aferrando a Nellie, que ahora lloraba también contagiada por el miedo de su madre. «Querían quitármela», sollozó Iris. «¿Cómo pueden? ¿Con qué derecho?» Colt la sostuvo por los hombros con firmeza y la condujo dentro de la cabaña. «No la perderás», juró con fuego en la voz. «No lo permitiré, Iris, te lo juro». Dentro, encendió el fuego y preparó té mientras Iris mecía a Nellie, susurrándole promesas desesperadas que esperaba poder cumplir. Cuando la niña se calmó, Colt le acercó una taza caliente. «Bebe», le dijo con suavidad. «Luego hablaremos de lo que haremos». El calor del líquido le dio algo de fuerza, aunque el miedo aún latía como una piedra en el pecho. «Todo esto es culpa mía», dijo Iris, rompiéndose. «Has perdido tu puesto por mi culpa, y ahora quieren quitarme a Nellie». «No», negó Colt con firmeza absoluta. «La culpa es de mentes estrechas que usan la fe como arma para controlar y castigar». Se sentó frente a ella, con las manos grandes rodeando su taza. «¿Y por mi trabajo? Una suspensión de 30 días no es nada, si significa que hice lo correcto». «¿Y qué haremos con la audiencia?», preguntó Iris, con la desesperación asomando en su voz. «El juez Vernon Hatch no será comprensivo. Estoy segura de que se llevará a Nellie». Colt se quedó callado un largo momento, con la mirada fija en las llamas de la chimenea, como si buscara respuestas entre los destellos del fuego. Cuando por fin habló, su voz fue decidida. «Solo hay una manera segura de detener esto», dijo con firmeza. «Tenemos que casarnos». Iris levantó la cabeza de golpe, pensando que había escuchado mal. «¿Casarnos?» «Sí», repitió Colt, mirándola de frente. «Si eres mi esposa, no tendrán base legal para quitarte a Nellie. Una niña con 2 padres, en un hogar estable y con sustento suficiente. Ni siquiera Vernon Hatch podría justificar separarla de su madre. Pero, ¿casarnos?», balbuceó ella buscando palabras. «¿Extremo? Tal vez», dijo él con una leve sonrisa. «Pero eficaz». «I barely know you», protestó ella, aunque sabía que no era del todo cierto. En las semanas que llevaban compartiendo techo, había llegado a conocer a Colt Rydell, mejor que a muchos hombres con los que las mujeres se comprometían tras años de cortejo. «Conocemos lo que importa», dijo él con suavidad. «Sé que eres valiente, inteligente y entregada a tu hija, y tú sabes que soy honesto, trabajador, y que me importan profundamente ambas. Pero un matrimonio debe basarse en el amor, no en la necesidad», dijo Iris, revelando su verdadero temor. Colt le tomó la mano con cuidado, cruzando la mesa. «Iris, mírame». Ella alzó los ojos y encontró en los de él una intensidad que le cortó la respiración. «No estoy proponiéndote esto solo por obligación», dijo con voz suave. «Lo que te dije el otro día era cierto. Siento algo muy fuerte por ti, y creo que con el tiempo,
Esto podría convertirse en ese tipo de amor que inspira canciones. Pero aunque no lo hiciera, para mí sería un honor ser tu esposo y el padre de Nelly. Podríamos construir una buena vida basada en el respeto y el cariño. Las lágrimas brotaron otra vez en los ojos de Iris, pero esta vez no eran de miedo ni tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, incluso de una esperanza que rozaba la felicidad. ¿Harías eso? ¿Unirte a nosotras para siempre? ¿Solo por protegernos? No solo por eso, corrigió él con suavidad. Pero sí, lo haría, sin dudarlo. Le acarició el dorso de la mano con el pulgar. La pregunta es, ¿tú podrías imaginarte casada conmigo? No solo por Nelly, sino como una verdadera compañera. Iris miró alrededor de la cabaña. Aquel lugar ya era más hogar que cualquier otra casa que hubiese tenido. Pensó en la bondad de Colt, en el respeto que le mostraba, en la forma en que la hacía reír sin proponérselo, en la paz que sentía cuando él estaba cerca. Pensó en cómo sostenía a Nelly, en cómo se había convertido, sin pedirlo, en su protector. ¿Era amor? Tal vez no aún, no como lo fue con Iwan, pero sí había afecto, respeto, y algo más que crecía con cada día. Y eso, se dio cuenta, era una base más sólida que la de muchos matrimonios. ¿Sí?, dijo por fin, con voz firme aunque por dentro latía el vértigo. Podría verme casada contigo, Colt Rydell, no solo por protección, sino como lo has dicho tú, como una verdadera pareja. El rostro de Colt se iluminó con una alegría que le robó el aliento. ¿Entonces es un sí? Él le apretó suavemente la mano. Iris inhaló hondo. Sabía que esa respuesta cambiaría para siempre el rumbo de su vida y la de Nelly. Sí, repitió. Me casaré contigo. La sonrisa de Colt fue como un amanecer. Llevó su mano a los labios y depositó un beso suave sobre sus nudillos. Entonces ya tenemos un plan, dijo. Y lo más importante, tenemos esperanza. Por primera vez desde la llegada de Barrett Sloane, Iris sintió que el peso del miedo se aligeraba apenas. Lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Las 2 semanas siguientes pasaron como un torbellino de preparativos. Una vez tomada la decisión, lo práctico se impuso a lo emocional. Colt cabalgó a Pine Hollow al amanecer siguiente para hablar con el reverendo Ezekiel Ward, quien pasaba por la región. A diferencia del severo reverendo Asa Flint de Silver Creek, el reverendo Ward era un hombre pragmático, curtido por las durezas de la vida y poco inclinado a juzgar. Cuando Colt le explicó la situación, no solo aceptó oficiar la ceremonia, sino que se ofreció a hacerlo cuanto antes de continuar su ruta. El amor viene en muchas formas, les dijo al llegar al rancho 3 días después. A veces prende como fuego de pradera, otras brota lento y firme, como un roble. Ambos son bendecidos ante los ojos del Señor. La ceremonia fue sencilla pero digna. Iris llevaba su mejor vestido, un calicó azul oscuro que hacía resaltar el verde de sus ojos. Colt había recogido flores silvestres esa mañana y las había trenzado en su cabello dorado. Nelly, vestida con un ropón que Iris había cosido con tela de Pine Hollow, observaba con sus ojitos grandes desde una cesta. Colt, recién afeitado, con camisa blanca y pantalón de domingo, parecía más nervioso de lo que Iris lo había visto nunca. Sus manos temblaban un poco cuando deslizó un anillo de oro sencillo en su dedo. Era el de su madre, guardado todos estos años. Con este anillo te desposo, recitó con voz firme aunque emocionada. Y con todo lo que tengo, te lo entrego. Cuando el reverendo los declaró marido y mujer, el beso de Colt fue suave y respetuoso, pero cargado de una promesa más profunda. El corazón de Iris latía desbocado. Los únicos testigos fueron el reverendo y los vecinos más cercanos de Colt, Alton y Mabel King, una pareja de ancianos que vivía a 20 millas. La señora King lloró abiertamente durante la ceremonia y al abrazar a Iris después, le susurró al oído:
Le has devuelto la luz a los ojos de ese hombre, querida. Que el cielo te lo pague. Aquella noche, tras compartir una cena tranquila y despedir a sus invitados, Iris y Colt enfrentaron el aspecto más incómodo de su apresurado matrimonio: ¿dónde dormir? A pesar del vínculo legal, seguían siendo, en muchos sentidos, casi desconocidos. «¿Dormiré en la sala?», dijo Colt, señalando el sofá de cuero cerca del fuego. «Tú y Nellie quédense con el dormitorio». «Pero es tu cama», protestó Iris. «Y ese sofá. Eres demasiado alto, te colgarán los pies». «He dormido en sitios peores», respondió él con una sonrisa serena. «Además, tenemos tiempo, Iris. Estar casados en papel no significa... Bueno, no significa que debamos apresurarnos en otras cosas». La delicadeza de sus palabras la conmovió profundamente. ¿Cuántos hombres habrían sido tan pacientes, tan respetuosos con sus sentimientos? «Gracias», susurró ella. «No solo por esto, por todo, por habernos salvado». «Tú también me salvaste a mí», respondió él sorprendiéndola. «Esta cabaña era solo un lugar donde dormir. Hasta que tú y Nellie llegaron. Ahora se siente viva». Impulsivamente, Iris se puso de puntillas y le besó la mejilla. Aspiró el aroma a jabón limpio y ese olor cálido, masculino, que era solo de Colt. «Buenas noches, esposo», murmuró, probando la palabra en sus labios. Los ojos de Colt se oscurecieron al oírla. «Buenas noches, esposa», respondió él con voz ronca. Esa noche, al acostarse con Nellie dormida cerca en su cuna, Iris pensó en lo mucho que había cambiado su vida. 6 meses atrás, era una viuda respetada, aún de luto por Iwan y esperando a su hija entre lágrimas y esperanzas. 4 meses atrás, había sido desterrada con vergüenza, su reputación por los suelos, su futuro una niebla. Y ahora era la señora Iris Rydell, con un techo, protección y la promesa de algo nuevo. No era la vida que había imaginado, pero mientras el sueño la envolvía, Iris comprendió que tal vez era exactamente la vida que necesitaba. El día de la audiencia en Silver Creek amaneció con nubes oscuras en el horizonte, como si el cielo compartiera su ansiedad. Sus manos temblaban mientras se vestía con su traje más sobrio, cuello alto, mangas largas, gris veraniego. A pesar del matrimonio, el Consejo del Pueblo no había retirado la denuncia. De hecho, según Colt le había contado tras su última visita a Pine Hollow, ahora lo usaban como prueba de su pecado. Dicen que siempre fuimos amantes y que el matrimonio fue una farsa para engañar al tribunal, dijo él con el ceño fruncido. Iris abotonó el vestido con movimientos rígidos, luchando contra el pánico que crecía en su pecho. ¿Qué pasaría si no era suficiente? ¿Y si Vernon Hatch decidía llevarse a Nellie? El pensamiento la aterraba. «Estás preciosa», dijo Colt desde el umbral, sacándola de sus temores. Vestía su mejor traje, con el cabello bien peinado. Parecía un caballero salido de un cuadro. «Estoy aterrada», corrigió ella con una sonrisa forzada. Colt cruzó la habitación y apoyó las manos con ternura en sus hombros. «Escúchame, Iris. No hemos hecho nada malo. Somos marido y mujer ante la ley. Tengo una buena reputación, salvo por esta suspensión, y hasta eso fue por defender tu honor. Tenemos un hogar estable, ingresos del rancho, y en cuanto termine mi suspensión, volveré a mi puesto. Ningún juez razonable puede fallar contra eso». «El problema», susurró ella, «es que el juez Vernon Hatch no es famoso por ser razonable, especialmente cuando se trata de moral». «Entonces apelaremos», declaró Colt con firmeza. «Llegaremos hasta el gobernador si hace falta. Te lo prometí, Iris. Te protegeré a ti y a Nellie». Y no era una promesa vacía. Su seguridad la calmó. Se alzó y lo besó suavemente en los labios. Su primer beso real desde la ceremonia. «Gracias», susurró contra su boca. Los ojos de Colt se oscurecieron y por un instante la apretó entre sus brazos.
El beso se profundizó, cargado de ternura contenida, hasta que se obligó a separarse. «Tenemos que irnos», murmuró con voz áspera. «No queremos llegar tarde». El trayecto a Silver Creek fue tenso. El cielo amenazante dejaba ver relámpagos a lo lejos. Nellie, inquieta por el ambiente, lloriqueaba en el rebozo contra el pecho de su madre. Entonces Colt comenzó a tararear canciones viejas de los caminos, suaves y cadenciosas, hasta que la niña se durmió poco a poco. Iris lo observó, montando firme, cantando bajito con esa voz grave que lograba calmar a su hija, y también a su propio corazón. En ese instante, comprendió que lo que había comenzado como un acuerdo práctico se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. Al menos para ella. La idea le daba vértigo y esperanza. Silver Creek no había cambiado mucho en los 3 meses desde que la echaron. Las mismas tiendas, la iglesia, la vieja escuela donde antes enseñaba. El edificio de la ley aún estaba allí, imponente y sombrío. La gente los miraba al pasar, susurros tras cada paso. Pero Iris mantenía la cabeza alta. Ya no era una mujer repudiada. Era Iris Rydell, esposa de un ranchero respetado. El ayuntamiento estaba lleno. Curiosos abarrotaban los bancos, dejando solo la primera fila para los implicados. El reverendo Asa Flint estaba con los del consejo, su rostro flaco dibujado en líneas de condena. Thorne Latham también había acudido, con su rostro aún marcado por el moretón de aquel golpe. Sonreía con soberbia. Entonces apareció Vernon Hatch. Alto, imponente, cabello blanco como la cal, ojos azules y duros. Entró por una puerta lateral y se sentó en el estrado elevado. El murmullo desapareció al instante. «Este tribunal entra en sesión», anunció con voz clara y grave. «Nos reunimos para considerar la petición del Consejo de Silver Creek sobre la custodia de la menor Nellie McRae, hija de la señora Iris McRae, ahora Iris Rydell». Miró por encima de sus lentes, fijando la vista en la pareja. «Entiendo que ustedes se casaron recientemente. ¿Es correcto?», preguntó Vernon Hatch. «Sí, su señoría», respondió Colt Rydell, erguido junto a Iris. «Hace 2 semanas, fuimos casados por el reverendo Ezekiel Ward, del circuito de Pine Hollow». El juez anotó algo y levantó la vista. «¿Y ese matrimonio ocurrió después de enterarse de esta audiencia?». «Así es», asintió Colt con honestidad. «Pero eso no cambia el hecho de que es un matrimonio legal y válido». El reverendo Asa Flint se levantó con brusquedad, sin poder contenerse. «Su señoría, si me permite. Este enlace apresurado es claramente un intento de esquivar la justicia. La señora Abbott, me niego a usar su nuevo apellido, ha demostrado una conducta inmoral que la hace inadecuada para criar a una niña en una comunidad temerosa de Dios». «Tendrá su momento para hablar, pastor», lo interrumpió el juez. «Por ahora, quiero oír a la señora Rydell». Clavó su mirada aguda en Iris. Ella se puso de pie, consciente de cada ojo sobre ella. Nellie se movió en el rebozo, y su madre apoyó la mano sobre su espalda con gesto protector. «Mi esposo, Ewan McRae, falleció de tisis en octubre del año pasado», comenzó con voz sorprendentemente firme. «Nellie nació en abril, 6 meses después de su muerte. Fue concebida durante nuestro matrimonio, en las últimas semanas de vida de Ewan. El médico nos aseguró que ya no era contagioso en esa etapa», agregó. Se escucharon murmullos en la sala. Algunos escépticos, otros conmovidos. «¿Y espera que creamos que un hombre en su lecho de muerte podía tener esas actividades?», interrumpió el pastor Flint, con el rostro encendido de juicio. «Ewan estaba debilitado, sí, pero aún caminaba y se movía», respondió Iris con firmeza, negándose a sentir vergüenza por aquel último acto de amor con su esposo. «Estuvimos casados 5 años. Era natural buscarnos consuelo en esos días sabiendo que nos quedaba poco tiempo». El juez alzó la mano para silenciar los susurros que crecían. «¿Y qué pruebas tiene de esa cronología, señora Rydell? ¿Registros médicos? ¿Testigos?».
El doctor Cyrus Wynne atendió a Iwan durante su enfermedad, explicó Iris. Él sabía de nuestra situación, y Bess Donnelly, la partera que asistió mi parto, puede confirmar que Nellie nació a término. No fue prematura, como algunos han insinuado. El doctor Wynne se ha mudado a Denver, intervino Flint con tono triunfal, y la señora Donnelly es su prima. Difícilmente un testigo imparcial. Segunda prima, corrigió Iris. Y una mujer de reputación intachable, hasta que apoyó mi versión. El debate se prolongó casi una hora. El Consejo del Pueblo insistía en que Iris no era moralmente apta para ser madre. Señalaban su matrimonio repentino con Colt como una muestra de libertinaje, insinuando que la relación existía incluso antes de la muerte de Iwan. Durante todo ese tiempo, Colt se mantuvo a su lado, firme, el rostro duro por la rabia contenida, pero siempre respetuoso con la corte. Cuando fue su turno, habló directo al juez. Su señoría, llevo 3 años como agente bajo la autoridad de The Copper Creek Law. Antes de eso, serví en el ejército de la Unión con distinción. He construido mi rancho con trabajo honesto y siempre he defendido mi integridad. Jamás me habría casado con la señora McRae si tuviera dudas sobre su carácter o la paternidad de su hija. Y sin embargo, golpeó al sheriff Thorne Latham cuando cuestionó su virtud, le recordó el juez Hatch. Lo golpeé porque usó palabras que ningún caballero debería usar frente a una dama, contestó Colt sin inmutarse. Habría hecho lo mismo por cualquier mujer, sin importar mis sentimientos personales. ¿Y cuáles son sus sentimientos personales, señor Rydell?, preguntó el juez, entrecerrando los ojos. ¿Se casó con esta mujer por afecto verdadero o solo para impedir esta audiencia? Iris contuvo la respiración. Nunca habían hablado de amor, solo de protección y compañerismo. Pero la voz de Colt fue clara, baja, pero firme. Me casé con Iris porque la amo, dijo simplemente. Y porque amo a su hija como si fuera mía. Tal vez la audiencia nos apuró. Pero mis sentimientos son reales. Daría la vida por ambas. Las lágrimas asomaron a los ojos de Iris ante aquella confesión inesperada. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él, un gesto más poderoso que cualquier palabra. El juez Hatch los observó largo rato, su expresión indescifrable. Finalmente, carraspeó. He escuchado lo suficiente. Esta corte tomará un receso breve mientras considero mi fallo. Nos reuniremos de nuevo en 30 minutos. Cuando el juez salió de la sala, el murmullo general estalló como una ola. Iris se volvió hacia Colt, con el corazón acelerado. ¿Lo que dijiste? ¿Lo dijiste en serio?, susurró. Él la miró, con esos ojos grises intensos que no se apartaban de los suyos. Cada palabra, respondió. Debería habértelo dicho antes, pero tenía miedo de que fuera demasiado pronto, de que no quisieras escucharlo. I wasn't ready. Hasta hoy, admitió ella, de pie en aquella sala, frente a las mismas personas que la habían desterrado meses atrás. Iris comprendió algo profundo. La vida que estaba construyendo con Colt, en tan solo unos meses, valía más que todos los años que había pasado en Silver Creek. Yo también te amo, susurró Iris con dulzura. Creo que lo he sentido desde hace semanas. La sonrisa de Colt fue como un rayo de sol rompiendo entre las nubes. Se inclinó y besó su frente, con cuidado, sabiendo que había muchas miradas curiosas en la sala, pero necesitaba ese pequeño gesto, ese lazo íntimo. La media hora de receso pareció eterna. Nellie despertó con hambre, e Iris la amamantó discretamente en una esquina del salón, mientras Colt se mantenía cerca, en actitud protectora, bloqueando cualquier mirada curiosa. Finalmente, el alguacil llamó a todos a tomar asiento. Vernon Hatch regresó. Se acomodó tras su escritorio, hojeó algunos papeles y levantó la mirada con expresión solemne. Este caso plantea un dilema complejo, tanto moral como legal. Comenzó con voz firme. Por un lado, tenemos a una comunidad preocupada por el bienestar de una menor y por los valores que le serán inculcados.
Por otro lado, tenemos a una pareja legalmente casada que demuestra dedicación sincera tanto el uno por el otro como por la niña en cuestión. Recorrió la sala con la vista. El pastor Asa Flint y el consejo del pueblo han expresado sus inquietudes con seriedad, pero las preocupaciones y sospechas no son pruebas. El rostro del reverendo Flint se tensó al presentir hacia dónde se inclinaba el veredicto. La cronología que expone la señora Rydell respecto a la muerte de su primer esposo y la concepción de su hija, aunque inusual, es médicamente posible. Además, si bien la rapidez del matrimonio puede levantar cejas, no infringe ninguna ley. Muchos matrimonios en la frontera ocurren sin largos cortejos, dadas las realidades duras de estos territorios. El juez alzó el mazo, ya con su decisión tomada. Habiendo considerado todos los testimonios, no encuentro pruebas suficientes para justificar separar a una niña de su madre. La petición queda denegada. Elizabeth Abbott, ahora legalmente Elizabeth Rydell, por el matrimonio de su madre, permanecerá con sus padres. El golpe del mazo retumbó sobre la madera, justo antes de que una mezcla de vítores y exclamaciones indignadas llenara el recinto. Iris se desplomó ligeramente contra Colt, lágrimas de alivio desbordando de sus ojos. «Ya pasó», murmuró él con los brazos rodeándola con fuerza. «Ella está a salvo. Estamos a salvo». Cuando se disponían a salir, Asa Flint se interpuso en su camino. Su rostro delgado estaba encendido de furia. «Esto no ha terminado», espetó entre dientes. «El Señor ve la verdad, incluso si el juez Hatch está ciego. Tal vez hayan ganado hoy, pero su pecado los alcanzará». Colt dio un paso al frente, interponiéndose entre el pastor e Iris. «Le sugiero que se aparte», dijo con voz baja pero firme. «Mi esposa y mi hija ya han pasado suficiente por hoy». Algo en su tono hizo palidecer levemente al pastor, quien, tras una última mirada dura, se hizo a un lado. Afuera, la tormenta finalmente había estallado. La lluvia caía con fuerza, golpeando las tablas del porche y convirtiendo la calle en un lodazal. Pero para Iris, aquello se sentía como una limpieza, como si la lluvia estuviera borrando los últimos restos de su antigua vida, los juicios, los rechazos, todo. «No quiero quedarme esta noche en el pueblo», dijo mientras se refugiaban bajo el alero del ayuntamiento. «Lo sé», respondió Colt sin dudar. «Aunque llueva, nos vamos a casa. He tenido suficiente de Silver Creek por toda una vida». Emprendieron el regreso bajo la lluvia. Nellie iba envuelta entre ambos, protegida bajo el impermeable de Colt, dormida en su regazo. A pesar de la ropa mojada y el frío que se filtraba hasta los huesos, Iris sentía algo que hacía mucho no sentía. Ligereza. Libertad. Libres al fin. Cuando llegaron al rancho, ya había caído la noche. La lluvia seguía golpeando el tejado, pero adentro, Colt encendió el fuego mientras Iris cambiaba a Nellie y la acostaba en su cuna. Al salir del dormitorio, lo encontró esperándola con 2 tazas de café caliente con miel, un lujo que guardaban para ocasiones especiales. «Por la libertad», dijo él, alzando su taza. «Y por la familia», contestó ella, chocando suavemente la suya con la de él. Se sentaron junto al fuego. El calor les devolvía lentamente la sensación a los cuerpos empapados, y aunque ninguno habló, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Las palabras de amor pronunciadas en la corte no habían sido solo para convencer al juez. Habían sido verdad. Finalmente, Colt dejó la taza vacía a un lado y se volvió hacia ella con expresión seria. «Iris, lo que dije hoy, lo dije en serio. Te amo. Pero quiero que sepas que nada tiene que cambiar entre nosotros hasta que tú estés lista. Puedo seguir durmiendo en el sofá. Te daré todo el tiempo que necesites». Iris lo miró a la luz del fuego, contemplando a ese hombre honesto que había arriesgado todo por protegerlas, que había dicho «te amo» frente a un pueblo entero, y que ahora le ofrecía paciencia cuando cualquier otro ya estaría reclamando sus derechos de esposo.
En ese instante, todas sus dudas se desvanecieron. Lo amaba. No como había amado a Iwan, con inocencia juvenil. Lo amaba con la madurez que nace del dolor compartido y del respeto ganado. Dejó su taza a un lado, se levantó y le tendió la mano. «No quiero esperar más», dijo con suavidad. «Te amo, Colt Rydell. Eres mi esposo, en todos los sentidos que importan, y quiero que lo seas por completo. Esta noche». El asombro y el deseo que se encendieron en sus ojos la dejaron sin aliento. Se puso de pie, tomó su mano, y la siguió hacia la habitación que, desde ese momento, sería verdaderamente suya. Más tarde, entrelazados bajo la colcha de retazos, con la cabeza de Iris reposando en su pecho y Nellie dormida en su cuna cerca, ella pensó en todo lo que había vivido hasta llegar a ese instante. «Nunca pensé que pudiera volver a ser tan feliz», susurró, dibujando círculos sobre su piel con la yema de los dedos. «Cuando Iwan murió, y luego cuando me echaron, pensé que mi vida se había terminado». Colt acariciaba su cabello suelto, dejándolo caer como hilos de miel sobre su hombro. No dijo nada. No hacía falta. «Yo sentí lo mismo después de que Lena Gable murió», admitió Colt con voz baja. «Cerré mi corazón, me dediqué al rancho, a cumplir con mi deber. Dejé de pensar en el amor o en formar una familia. Hasta que llegaste tú». Iris sonrió contra su piel, murmurando suavemente. «¿Hasta mí?» «Dios obra de formas misteriosas», dijo él con un suspiro. «Si Thorn Latham y los demás no hubieran estado tan empeñados en condenarte, tal vez nunca habrías llegado a mi puerta aquel día». «¿Crees que algún día podamos perdonarlos?», preguntó ella, no por ellos, sino por su propia paz. Colt lo meditó en silencio. «Supongo que tendremos que hacerlo», respondió al fin. «Cargar con odio es un peso muy grande para esta vida que estamos construyendo. Aunque eso no significa que tengamos que confiar en ellos, ni buscarlos». «No», asintió Iris con suavidad. «Silver Creek pertenece a nuestro pasado, no a nuestro futuro». Quedaron en silencio, oyendo cómo la lluvia tamborileaba en el tejado, y el suave respiro de Nellie desde su cuna. Al cabo de un rato, Colt habló de nuevo, su voz tranquila. «Estaba pensando que, cuando vuelva al trabajo después de la suspensión, podríamos ampliar la casa. Una habitación para Nellie cuando crezca, tal vez una cocina más grande para ti. Convertir esto en un verdadero hogar. Me encantaría», respondió Iris, conmovida por la visión a largo plazo que aquello implicaba. «Y quizá, algún día, podríamos necesitar aún más espacio». El brazo de Colt se tensó levemente alrededor de ella. «¿Más espacio para... más niños?», preguntó, con un tono esperanzado. «Nuestros hijos», aclaró Iris, bajando la mirada tímidamente. «Si tú también lo quisieras». Él giró para mirarla, y en su rostro había una alegría tan pura, que le llenó los ojos de lágrimas. «No hay nada que me haría más feliz que llenar esta casa de niños contigo», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Verte ser madre de Nellie es un regalo. Tener más hijos contigo sería una bendición. Pero no ahora», añadió ella con una sonrisa. «Nellie aún es muy pequeñita, y nosotros apenas estamos empezando este camino». «Algún día», afirmó él, y selló la promesa con un beso. Mientras el sueño comenzaba a vencerlos, Iris pensó en el camino extraño y retorcido que la había traído hasta ahí. El dolor por la muerte de Iwan McRae, la dicha del nacimiento de Nellie, la vergüenza y el miedo de haber sido expulsada de Silver Creek, la inesperada redención hallada en la presencia firme de Colt. Todo había sido necesario para llegar a este momento de paz completa. La vida en el oeste era dura e impredecible. El mañana traería nuevos retos, nuevas alegrías, nuevas penas. Pero esa noche, envuelta entre los brazos de su esposo y con su hija durmiendo cerca,
Iris sabía con certeza absoluta que estaba justo donde debía estar. 10 años después, el rancho de los Rydell se había transformado de una modesta cabaña a una de las propiedades más prósperas del territorio. La pequeña vivienda original había crecido hasta convertirse en una casa con 4 dormitorios, una cocina amplia y un porche cubierto que rodeaba 2 lados de la casa. Desde ahí se veían las montañas al oeste y los pastizales al este. Iris se encontraba ahora en ese porche, observando a Colt enseñar a Thomas, de 7 años, y a James, de 5, cómo cepillar correctamente un caballo. Sus hijos, ambos con los ojos grises como tormenta de su padre, pero con su melena rubia y dulce. Escuchaban atentos, aunque James no podía quedarse quieto, brincando con emoción. En el huerto cercano, Nellie, ahora una niña elegante de 10 años, ayudaba a su hermanita Sarah, de 3, a recoger huevos del gallinero. Nellie había crecido como una niña reflexiva, responsable, con una madurez natural para guiar a sus hermanos. Conocía la historia de su nacimiento y de Ewan McRae, el padre que nunca llegó a conocer. Colt había insistido siempre en mantener viva la memoria de Ewan, enseñándole a Nellie a sentirse orgullosa de ambos hombres, el que le dio la vida y el que eligió amarla y criarla. La mano de Iris descansaba sobre la leve curva de su vientre, donde el 5º hijo de la familia comenzaba a hacerse sentir. Colt aún no lo sabía. Ella pensaba contarle esa misma noche, cuando los niños ya estuvieran dormidos. «Mamá, mamá». La voz de Sarah la sacó de sus pensamientos, corriendo hacia el porche con un huevo cuidadosamente entre sus manitas. «Lo encontré yo solita. Lizzie ni me ayudó. Eso es maravilloso, mi amor», sonrió Iris, agachándose con más esfuerzo de lo habitual para recibir aquel tesoro frágil. «Será perfecto para la cena». Nellie llegó detrás, con la canasta equilibrada en la cadera, justo como había visto hacer a su madre. «Lo hizo muy bien, mamá», informó con orgullo. Esta vez ni siquiera asustó a las gallinas. «Soy muy calladita», afirmó Sarah con solemnidad. «Como un ratoncito». Iris rió con ternura, guardando el huevo en su delantal. Un ratoncito muy hábil. «Ahora, ¿quién quiere ayudarme a hacer galletas para la cena? Papá viene con el Marshal Barrett Sloan cuando termine su patrullaje». Yo, saltó Sarah emocionada. Le encantaba hornear y siempre dejaba la cocina patas arriba, pero Iris no cambiaría esos momentos por nada. Mientras caminaban hacia la cocina, Nellie preguntó, «¿Por qué viene el Marshal Sloan? ¿Pasa algo?» «No pasa nada, cielo», tranquilizó Iris. «Viene a traer unos documentos para que tu papá los firme. Papá será el nuevo Marshal jefe del distrito». Los ojos de Nellie brillaron. «¿Entonces papá será el Marshal Rydell, como en las historias?» «Exactamente como en las historias», respondió Iris con una sonrisa. Aunque los libritos que Nellie leía a escondidas del escritorio de Colt solían exagerar bastante la vida de un Marshal. Después de que Barrett Sloan levantó la suspensión de Colt hace 10 años, su relación había pasado de ser oficial a una sincera amistad. Al anunciar su retiro el mes anterior, recomendó a Colt como su reemplazo sin pensarlo 2 veces. El nuevo puesto significaba más responsabilidad, pero también más tiempo en casa, ya que ahora Colt supervisaría a los agentes sin necesidad de salir a patrullaje diario. Era un buen cambio, especialmente ahora que venía otro bebé en camino. La tarde transcurrió entre el aroma a pan recién horneado, la carne asándose lentamente y las risas de los niños corriendo por la casa. Cuando la voz profunda de Colt Rydell se escuchó en el patio saludando a los chicos, todo estaba listo. La mesa puesta con la mejor vajilla. Sarah ya había dejado atrás su delantal manchado de huevo por uno limpio, y el hogar olía a hogar. Iris salió al porche a recibir a su esposo, con el corazón aún agitado por la emoción de verlo. Increíblemente, después de tantos años, igual de atractivo. A sus 40, Colt estaba más apuesto que nunca. Los rasgos juveniles se habían endurecido con el tiempo y unas hebras plateadas adornaban sus sienes.
Bajó del caballo con la misma elegancia tranquila del primer día que se conocieron, aunque ahora lo rodeaban risitas, abrazos y pequeñas manos reclamando su atención. Detrás de él, el Marshal Barrett Sloane desmontó con más lentitud. Su melena, antes gris hierro, era ahora blanca como la nieve. Su espalda recta mostraba los estragos de décadas haciendo justicia en tierras salvajes. «Señora Rydell», saludó con una inclinación de sombrero. «Qué amable de recibirme para la cena. Espero no ser una molestia». «Ninguna molestia, Marshal», respondió Iris con calidez. «Es un honor tenerlo con nosotros». Mientras los hombres se lavaban las manos y los niños acomodaban los últimos detalles en la mesa, Iris se sorprendió pensando en todo lo que los había llevado hasta ese momento. Silver Creek ya era solo un recuerdo lejano. Ahora vivían en Pine Hollow, donde ella había fundado una pequeña escuelita para los niños de los ranchos vecinos. Su reputación como maestra ejemplar hacía tiempo que había eclipsado cualquier rumor sobre su pasado. El reverendo Asa Flint había sido reasignado a otra parroquia, y Thorne Latham fue destituido tras descubrirse que aceptaba sobornos de ladrones de ganado. Quienes un día la desterraron, terminaron recibiendo su propia forma de justicia, sin que ella tuviera que desearlo. La cena fue un bullicio de voces, anécdotas y carcajadas. Los niños no paraban de contar aventuras a su padre y al invitado especial. El viejo Barrett Sloane, soltero empedernido sin familia propia, parecía disfrutar con cada pregunta sobre bandidos y tiroteos, respondiendo con una paciencia que conmovía. Después de firmar los documentos oficiales, cuando los niños ya estaban en la cama con cuentos y besos, Iris y Colt acompañaron al Marshal hasta su caballo. «Han construido algo verdaderamente especial aquí», dijo Barrett, con el rostro bañado por la luz de luna. «No solo el rancho, que es magnífico, sino la familia, la vida». «Gracias, señor», respondió Colt, estrechándole la mano. «No habría sido posible sin aquella segunda oportunidad que me dio, después de la suspensión». «Tú hiciste lo correcto al defender el honor de tu mujer», dijo Sloane, agitando una mano con desdén. «Solo tuve que aparentar que te disciplinaba un poco. Aunque te confieso, no esperaba que la desposaras tan rápido». «La mejor decisión de mi vida», afirmó Colt, rodeando la cintura de Iris con ternura. «Eso parece», sonrió el viejo Marshal, montando con esfuerzo. «Les dejo su velada. El territorio queda en buenas manos contigo como nuevo jefe, Rydell. Siempre supe que lo tenías dentro». Lo vieron alejarse hasta que su figura desapareció entre sombras y estrellas. Entonces, Colt se volvió hacia Iris y la estrechó entre sus brazos. «¿Feliz?», susurró. «Completamente», respondió ella, acariciándole el rostro con amor. «Y tengo noticias que espero también te hagan feliz». Le tomó la mano y la posó con dulzura sobre su vientre. «Vamos a ampliar la familia, otra vez. El doctor Martin dice que será para Navidad». La expresión de Colt se transformó de sorpresa a maravilla, y luego a pura alegría. «¿Otro bebé? ¿De verdad?» «De verdad», rió Iris mientras él la levantaba del suelo entre risas y besos. «¿Cómo te sientes? ¿No estás demasiado cansada? ¿Náuseas como con James?» «Nada como con James», aseguró ella. «Un poco de malestar matutino. Pero me siento increíble, Colt». Él negó con la cabeza, aún asombrado. 5 hijos. Si hace 11 años alguien me hubiera dicho que estaría aquí, con la mujer más hermosa del territorio como esposa, 4 hijos increíbles y uno más en camino, habría pensado que estaba loco. Y si a mí, parada sola frente a Silver Creek, con una bebé en brazos y el corazón hecho trizas, me hubieran dicho que encontraría esta felicidad otra vez. La voz de Iris se quebró por la emoción. Nunca lo habría creído. Colt la besó con una ternura casi sagrada. «Le agradezco a Dios todos los días por haberte traído a mi puerta. Tú y Nellie llenaron el hueco en mi alma. Y cada niño después solo ha agrandado ese amor».
Tú fuiste mi salvación, susurró Iris. Mi protector, mi compañero, mi amor. De la mano, caminaron hacia la casa que habían construido juntos. No solo de madera y ladrillos, sino de amor, confianza y sueños compartidos. Dentro, sus hijos dormían tranquilos, sabiendo que eran profundamente amados. Afuera, la noche de Montana se extendía inmensa, estrellada, la misma que los había visto conocerse, luchar y vencer. Eres mía, le había dicho Colt aquel día, ofreciéndole protección cuando no tenía nada. Ahora, esas palabras significaban otra cosa, un pacto, un hogar, un amor verdadero. Igualmente tú eres mío, susurró Iris al cruzar juntos el umbral de su hogar. Para siempre.